En las enseñanzas de las Escrituras, claras e inequívocas, encontramos una verdad innegable. Los demonios son reales. Esta realidad, contundente y reveladora, no es un tema periférico en la Biblia, sino un hilo conductor que atraviesa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Es una verdad afirmada por Jesucristo mismo, quien durante su ministerio terrenal frecuentemente se encontró con estos seres malévolos y los expulsó. Estos encuentros no fueron lecciones metafóricas, sino confrontaciones reales con las fuerzas espirituales del mal, que nos proporcionan evidencia irrefutable de la existencia e influencia de los demonios en el mundo. Existe un mundo demoníaco real y tangible. A pesar de esta clara verdad bíblica, hay quienes eligen ignorar o minimizar la presencia de fuerzas demoníacas, quizás como una forma de evitar la incomodidad de lidiar con un aspecto tan perturbador de la verdad. Sin embargo, ignorar la existencia de los demonios no disminuye su influencia, simplemente nos deja más vulnerables a sus engaños. Las Escrituras son inequívocas en su reconocimiento y aceptación de los demonios y su lucha continua contra el bienestar humano. En ningún lugar la Biblia sugiere que las actividades demoníacas hayan cesado. Al contrario, nos advierte que a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, la prevalencia y la intensidad de la actividad demoníaca aumentarán. Tome, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, donde se abren las mismas puertas del infierno sobre esta tierra, donde ángeles caídos, ángeles malvados que actualmente están encarcelados esperando el fin de los días, serán liberados en la tierra con sus ejércitos demoníacos. La escalada de la influencia demoníaca en los últimos días no es un tema para el alarmismo, sino un llamado a la conciencia espiritual y la preparación. El libro de Apocalipsis, con su profunda imaginería y advertencias, nos alerta sobre las batallas espirituales intensificadas que caracterizan el fin de la era. Estas no son solo preocupaciones antiguas o futuras, tienen una relevancia inmediata para nuestras vidas hoy, desafiándonos a reconocer y resistir las fuerzas espirituales que actúan en el mundo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos son los días en que vives, una época de espíritus seductores y doctrinas de demonios, una época en la que las doctrinas de demonios son prominentes en las iglesias. Recientemente escuché de una mega iglesia que ha declarado que su iglesia específica ya no puede usar palabras como la sangre de Jesús o la resurrección. Una iglesia honestamente salió y dijo esto: ese es el tiempo en el que vives. Si eso no es una doctrina de demonios, no sé qué es. Si no hay resurrección, no hay salvación. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué puede limpiar mis pecados? Nada más que la sangre de Jesús. La gente lo está tomando a la ligera, pero en realidad estamos viviendo en tiempos de doctrinas literales de demonios. Si quitas palabras como resurrección y la sangre de Jesús, ¿qué sigue? A este ritmo, no podrás decir el nombre de Jesucristo en algunas iglesias. Las Escrituras nos dicen que hay espíritus malignos y demonios reales en este mundo. ¿Sabías que hay personas asustadas de dormir solas en la noche en los hogares que pagan debido a eventos espeluznantes que ocurren en sus propias casas, donde personas y familias son testigos de muebles moviéndose solos, donde las personas son testigos de cosas siendo arrojadas a través de la habitación y nadie las arroja? Cosas que literalmente desafían la lógica suceden ante sus ojos. Algunas de estas películas de terror que la gente ve están basadas en eventos reales y cuentas verdaderas. No todas son inventadas por la imaginación de las personas. Hay personas y familias que han vivido en películas de terror reales. Y una cosa que he notado con nosotros, los cristianos,
y esto no es todos los cristianos, pero algunos cristianos y hermanos y hermanas, lo digo amable y amorosamente, así que por favor no lo tomen a mal. Lo que he notado con algunos cristianos es que son ingenuos y viven en su propia pequeña burbuja de iglesia y no saben lo malvado y malévolo que es el mundo. Hay lugares en este mundo e incluso grupos en este mundo donde los demonios son percibidos como algo bueno de tener, donde las personas los adoran y oran. Los espíritus malignos no son algo que solo sucede en alguna parte remota del mundo. Aquí en nuestro país también ocurren. Uno no sabe lo que la gente hace en su tiempo privado, así como ellos no saben lo que tú haces en tu tiempo privado. En tiempos recientes ha habido un aumento alarmante en informes de eventos masivos que parecen llevar consigo una corriente subyacente de oscuridad. Los conciertos de famosos artistas musicales se han convertido cada vez más en epicentros que dejan a los asistentes lidiando con una sensación incómoda, una especie de inquietud espiritual que no se puede descartar fácilmente. Este fenómeno no está aislado en ningún rincón del mundo, sino que parece ser un patrón emergente a nivel mundial que señala una corriente espiritual significativa y preocupante. Los cristianos en particular han informado que abandonan estos conciertos temprano, no por la música o la actuación, sino debido a una abrumadora sensación de malestar, como si la atmósfera misma del evento estuviera cargada con un espíritu maligno que trasciende la explicación natural. Vi un video de TikTok de una persona joven que abandonó temprano el concierto de un rapero famoso porque dijo que el concierto simplemente se sentía malévolo y que literalmente sentía que la temperatura aumentaba mientras el concierto estaba en marcha, como si la estuvieran atrayendo hacia las profundidades mismas del infierno. Estos informes no son eventos aislados, sino un coro creciente de testigos de un cambio inquietante en la atmósfera de estos encuentros. Más perturbadores aún son los relatos de eventos donde el aire en los estadios se vuelve tan espeso con un sentido palpable del mal que los asistentes describen el entorno como sintiéndose como el infierno mismo. Tales descripciones no son meramente metafóricas, sino los intentos de personas comunes de articular un encuentro con una oscuridad tan profunda que se siente de otro mundo. Estas experiencias plantean profundas preguntas sobre lo que se está invitando a estos espacios bajo el pretexto de entretenimiento y expresión artística. El fenómeno se extiende más allá de los conciertos de música. Tomen por ejemplo los informes recientes de un centro comercial en Los Ángeles, donde individuos afirman haber visto seres sombríos de 8 a 10 pies de altura. Estos seres sombríos, descritos en términos que los hacen sonar casi como figuras de una pesadilla, contribuyen a un creciente expediente de evidencia de que algo de naturaleza profundamente espiritual y perturbadora está ocurriendo en todo el mundo. Lo que algunos podrían descartar como histeria colectiva o el poder de la sugestión adquiere un matiz más siniestro cuando se considera en el contexto de la guerra espiritual descrita en la Biblia. Las Escrituras son claras sobre la realidad de las fuerzas demoníacas y la influencia que pueden ejercer en el mundo físico. Recuerdo haber hablado con un hombre que tuvo un encuentro fantasmal. Regresaba del trabajo a las 4 de la mañana y vio una figura fantasmal cruzar la carretera ante sus ojos. Apareció y luego literalmente desapareció. La verdad es que en este momento, en esta tierra y en nuestra nación, estamos viendo el mundo espiritual afectando este mundo como nunca antes. Hay un flujo claro y visible de poder demoníaco siendo derramado sobre esta tierra. Hay verdaderos espíritus demoníacos en juego en este mundo. Está en diferentes instituciones, está en diferentes establecimientos, incluso está en algunos programas de televisión y películas, está en la música.
Más que nunca la música secular moderna está impulsada por lo demoníaco. Los programas de premios prácticamente realizan rituales satánicos en el escenario frente al mundo para ver. Eso no es un accidente. Incluso los músicos están abrazando a los espíritus y poderes demoníacos. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que las operaciones de los espíritus demoníacos hayan dejado de existir. Recuerdo en una ocasión un ministro predicaba sobre el aumento de la actividad demoníaca y habló de cómo después de predicar un sermón sobre este tema, se le acercó un oficial de policía. El oficial dijo: «Pastor, lo que estás diciendo es tan cierto. Soy un policía». Como oficial, las cosas que veo en servicio te dejarían sorprendido. Soy el primero en responder a emergencias y algunas de las cosas que he presenciado y algunas de las situaciones que he enfrentado solo pueden explicarse por el hecho de que está involucrado un espíritu demoníaco. He visto objetos moverse literalmente cuando no había nadie para moverlos. He visto moscas rodear una habitación específica en las casas de las personas, cientos de moscas. He visto a personas hacer cosas con sus cuerpos que desafían las leyes físicas. Hay muchas cosas extrañas sucediendo en este mundo. Hay ciertos hechos sobre los demonios que no podemos negar y hay ciertas supersticiones sobre ellos que tampoco podemos aceptar. Por ejemplo, algunas personas, incluso ciertos creyentes, no creen que los demonios tengan poder, pero esto no es cierto. Los demonios y Satanás tienen un poder real. Veamos algunas características. En primer lugar, los demonios son inteligentes pero no omniscientes. Solo Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas y no hay nada que pueda mantenerse en secreto para Él. Salmo 139, 4, 6. A lo largo de las Escrituras, no hay un lugar donde los demonios sean descritos como omniscientes. Solo Dios sabe todas las cosas. Los demonios son altamente inteligentes, ¿no? Podemos discutir ese hecho, pero no conocen todas las cosas. Por ejemplo, si los demonios conocieran todas las cosas, el diablo y los ángeles que cayeron con él no se habrían revelado en el cielo porque habrían conocido el resultado final antes de tomar tal acción. Los demonios aprovechan la ventaja de su inmortalidad y el tiempo que han pasado en la tierra para discernir muchas cosas sobre los humanos, pero no saben lo que está en tu mente hasta que recopilan información de ti. Durante más de 6,000 años los demonios han estado en esta tierra, estudiando a las personas y lidiando con ellas, y tienen cierta perspicacia sobre el comportamiento humano. Hay personas que trabajan con perros durante décadas y recuerdo haber hablado con una mujer que trabajaba con perros y, observando sus interacciones con los perros, parecía poder leer sus mentes. Explicó que a lo largo de los años ha desarrollado una especie de habilidad para saber lo que los perros quieren o cómo se sienten según su comportamiento y actitud, y creo que de la misma manera es lo que han hecho los demonios. Han estudiado a los seres humanos a lo largo de los años. Al igual que los demonios, los ángeles no son omniscientes. Esa es la verdad. No conocen todas las cosas. Ciertos misterios de Dios están ocultos para ellos, incluso en este momento. Los ángeles no pueden dar una descripción perfecta de quién es Dios. ¿No te asombra que estas criaturas eternas de la creación de Dios estén aprendiendo? Solo observan. Solo Dios es omnisciente. La omnisciencia es la capacidad de conocer todo, y esto es un atributo que pertenece exclusivamente a Dios. Incluso Satanás no es omnisciente. Satanás, junto con todos los ángeles, observa y luego reacciona. Los ángeles no saben cómo se desarrollarán las cosas. Típicamente observan y luego reaccionan, a menos que el Señor Dios Todopoderoso los envíe en una misión específica o les advierta de antemano sobre algo. Este es un punto que realmente debes entender. Solo Dios es omnisciente. Los ángeles ni siquiera comprenden verdaderamente el plan de salvación y redención.
Los demonios son poderosos, pero no omnipotentes. Otra limitación que tienen los demonios es que no son tan poderosos como muchos creen. Los demonios no son omnipotentes, como algunos piensan. Su poder es limitado. Si los demonios fueran omnipotentes, el diablo y sus ángeles no habrían sido vencidos y expulsados del cielo. Esto fue lo que testificó Jesús contra el diablo en Lucas 10:18. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Muchas veces en la Biblia Jesús expulsó a los demonios de las personas y las sanó. También hubo ocasiones en las que individuos poseídos por demonios se encontraron con Jesús y los demonios clamaron dentro de ellos. Eso significa que están limitados en poder y deben inclinarse ante el señorío de Cristo. Cuando Jesús se encontró con el hombre en Gerasa en Marcos 5:12, y todos los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El hecho de que los demonios suplicarán a Jesús mostró que reconocían la autoridad que Él tiene sobre ellos, no suplicarían. Si los demonios tuvieran todo el poder, poseerían a cada individuo en la tierra, o matarían a las personas a voluntad, pero están limitados. El hecho de que estén esperando su juicio final prueba que no son omnipotentes. Pueden realizar actos sobrenaturales, o influir en sus anfitriones para realizar lo que parecen ser milagros, pero no son rival para Dios. Es interesante notar que los demonios creen y tiemblan, como dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, sin embargo nosotros, como cristianos, a menudo tenemos una actitud casual hacia Dios. Nuestras mentes no pueden comprender el poder de Dios. El simple hecho de que ningún hombre haya visto a Dios y haya vivido debería decirte todo lo que necesitas saber sobre su gloria. Si la gloria de Dios se nos revelara en toda su plenitud, literalmente consumiría nuestros cuerpos pecaminosos. La Biblia describe a Dios como un fuego consumidor, no como una figura benévola de abuelo, como a veces lo hacen las imágenes del siglo sí. Él es un fuego consumidor y hasta los demonios le temen y tiemblan. La Biblia enseña sobre un mundo espiritual muy real. Negar la realidad del mundo espiritual es negar la propia Biblia, es rechazar las instrucciones del apóstol Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay maldad presente en el mundo. Mira a tu alrededor y es evidente que hay una fuerza maligna real influenciando este mundo en el que vivimos. ¿Por qué más la gente en esta generación llama bien al mal y mal al bien? ¿Por qué más celebrarían comportamientos que Dios odia? ¿Por qué parece que la gente ha perdido su sentido común general? El mal está presente. Satanás, el caído, es descrito como el Dios de este mundo y está influenciando las mentes de la gente de este mundo. No seas un cristiano ingenuo. Mira cómo se está desarrollando el mundo y podrás ver claramente un espíritu malévolo en este mundo. Si hay un grupo de personas que debería entender el mundo espiritual, son los cristianos. Hay dos tipos básicos de espíritus demoníacos que aparecen repetidamente en el Nuevo Testamento: los espíritus inmundos y los demonios. Ahora examinemos estos términos individualmente. En el Nuevo Testamento, el término espíritu inmundo proviene de las palabras griegas ataros y pneuma. Esto se refiere a entidades o seres espirituales que son contrarios a Dios y su pureza. Este término se utiliza más de 16 veces en el Nuevo Testamento. Por otro lado, el término demonios proviene de las palabras griegas diabos y daimonión. Diabos se refiere a Satanás, el adversario, mientras que daimonión se refiere a espíritus malvados o seres sobrenaturales subordinados a Satanás.
Este último término se utiliza más de 60 veces en el Nuevo Testamento, en el contexto de posesiones demoníacas. Entonces, dentro del Nuevo Testamento, hay una distinción entre el uso de espíritu inmundo por un lado y demonio por otro. Estos seres son reales. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos cómo estas entidades tienen un efecto tangible en este mundo. He realizado una extensa investigación y estudio en demonología y no puedo encontrar un solo versículo en la Biblia que indique que estos seres han cesado sus operaciones en este mundo. No hay un versículo que sugiera esto. Por el contrario, mi Biblia indica que en los últimos días habrá un aumento en la actividad de los espíritus demoníacos y malignos, 1 Timoteo 4:1. Sin embargo, si asistieras a la iglesia moderna, podrías creer que los demonios ya no existen. La Biblia nunca dijo esto, nunca evita este tema. Sin embargo, las iglesias y predicadores modernos evitan este tema. De hecho, te predicarán sobre obtener un avance, sobre hacerte rico y sobre tus sueños haciéndose realidad. Sin embargo, evitarán el tema de los demonios. Mientras hay personas que viven en este mundo, que enfrentan espíritus inmundos y diablos todos los días de sus vidas. Hablé con una mujer que estaba bajo ataque demoníaco, asistió a su iglesia local y habló con el pastor, explicando cómo estaba atormentada por un espíritu maligno. Describió cómo literalmente veía objetos moverse en su hogar sin ninguna intervención humana. Mencionó cómo las puertas se cerraban de golpe en su casa cuando no había nadie cerca. En algunas ocasiones sentía que era empujada físicamente por una fuerza invisible cuando estaba sola en su casa. A veces, mientras dormía, la sacaban de su cama. Constantemente sentía una presencia ominosa y la sensación de ser observada. En lugar de ayudar a esta mujer, el pastor la rechazó. ¿Puedes imaginar a una mujer oprimida por fuerzas demoníacas que fue a una iglesia buscando ayuda y fue rechazada? Ese mismo día compró una Biblia y comenzó a leerla en voz alta. La presencia ominosa que sentía empezó a disminuir con el tiempo. Las manifestaciones demoníacas que experimentaba se volvieron menos frecuentes. Su liberación de este espíritu maligno no fue inmediata, fue un proceso. ¿Y sabes qué le trajo alivio? Simplemente leer la Biblia y llegar a conocer a Jesús. Todos los eventos paranormales y demoníacos en su vida finalmente cesaron. Esto subraya un punto esencial sobre los espíritus malignos. No te temen a ti, ni a tu conocimiento, ni a tus recursos. Recuerda, estos son espíritus que han estado aquí mucho más tiempo que cualquiera de nosotros. No nos temen a nosotros, temen a Jesús. Temen a Dios Todopoderoso. Santiago 2:19. Vivimos en una era donde el mundo está saturado de espíritus inmundos. Permíteme desviarme un momento para hablar sobre la posesión demoníaca. La posesión demoníaca no terminó con la Biblia, continúa hasta hoy. Gran parte de la ilegalidad, maldad y mal que presenciamos en nuestro mundo puede atribuirse a la posesión demoníaca. Vivimos en una era saturada de diablos y seres espirituales malignos. Nuestro mundo está lleno de espíritus malignos e inmundos. Hay multitudes de ellos, un número incontable. Invaden la vida de las personas, están en todas partes de la tierra. Ya han venido, pero la gente no lo ve. La gente es atormentada por ellos en sus hogares, demasiado asustada para compartir sus experiencias. Estas personas ven figuras sombrías, escuchan pasos inexplicables, sufren pesadillas e incluso temen dormir en las casas que poseen. Podría contar más historias sobre los encuentros de las personas con espíritus malignos, pero ese no es el punto focal de mi sermón. El mensaje principal es claro. Acude a Jesús si estás experimentando un ataque demoníaco. Acude a Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Hay esperanza y plenitud en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús.
Hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay paz en el nombre de Jesús. Hay redención en el nombre de Jesús. Hay refugio en el nombre de Jesús. Hay luz en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay fortaleza en el nombre de Jesús. Hay gracia en el nombre de Jesús. Hay vida eterna en el nombre de Jesús. Hay santificación en el nombre de Jesús. Hay misericordia en el nombre de Jesús. Hay amor en el nombre de Jesús. Hay protección en el nombre de Jesús. Hay restauración en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos, excepto el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Para los cristianos no es necesario vivir con miedo. Colosenses 2:15 dice, despollando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Considera la imagen pintada en Colosenses 2:15. No habla de un Cristo pasivo que simplemente vence a estas potestades. Describe a un Cristo triunfante que ha desarmado a los poderes y autoridades, haciéndoles un espectáculo público y abierto. Imagina a un guerrero victorioso desfilando a enemigos derrotados para que todos los vean, señalando un triunfo claro y unívoco. Esta es la imagen de la victoria de Cristo sobre estos espíritus, una victoria tan absoluta que es como una decoración pública para que todos la presencien. Pero hay más. No solo estas entidades están derrotadas, sino que también temen a Jesucristo. El poder divino omnipotente de Cristo es tan inmenso que incluso estos espíritus tiemblan ante su nombre. Esta profunda reverencia que tienen por Cristo ofrece a los creyentes un nivel adicional de seguridad. Significa que cada vez que un cristiano pronuncia el nombre de Jesús, no es solo para pedir ayuda, es un grito de batalla que resuena con victoria y autoridad, como dice Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esta no es simplemente una sugerencia, es una estrategia divina arraigada en la naturaleza misma del triunfo de Cristo. Aunque vivamos en una era saturada de diablos y seres espirituales malignos, aunque vivamos en un mundo lleno de espíritus malignos e inmundos, no necesitamos tener miedo. Hay un versículo, un solo versículo, 1 Juan 4:4. Vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En esencia, el Espíritu Divino de Cristo que habita en cada creyente es infinitamente más poderoso que cualquier fuerza eterna, demoníaca o de otro tipo. Por lo tanto, los cristianos no son simples espectadores en esta guerra espiritual, son soldados empoderados con la fuerza de Cristo. En conclusión, aunque la presencia de demonios y espíritus inmundos es una realidad, los cristianos tienen una realidad mayor en la que vivir: Jesucristo, su poder y victoria incomparables. Por lo tanto, que cada creyente se mantenga firme, inquebrantable y resuelto, sabiendo que en Cristo no tienen absolutamente nada que temer. En conclusión, espero que este video haya sido informativo y esclarecedor sobre la realidad de los espíritus malignos y la victoria que encontramos en Jesucristo. Ahora te invito a dejar un comentario compartiendo lo que has aprendido con el contenido de hoy. ¿Te ha sorprendido algo? ¿Has tenido alguna experiencia relacionada con lo que discutimos? No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido edificante y reflexivo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.